estática y además tiene que ver con máquinas simples. Les voy a explicar un poquito sobre las máquinas simples, la parte conceptual. Una máquina simple, por si acaso, es un aparato, es un artefacto que nos ayuda a, primero, realizar trabajos de forma más sencilla. ¿Cómo? Nos facilita, por ejemplo, la aplicación de fuerzas. Si yo necesito una fuerza de 100 kilogramos fuerza o necesito una fuerza de, no sé, vamos a suponer 2000 newtons para levantar un cuerpo, yo utilizando una máquina simplemente puedo aplicar una fuerza de 10 kilogramos fuerza. Imagínense, en lugar de usar 100 kilogramos fuerza, solo uso 10 kilogramos fuerza. O en lugar de 2000 newtons, uso 300 newtons de fuerza para levantar un cuerpo o moverlo. Entonces, una máquina puede amplificar mi fuerza. Segundo, cambiar la dirección de mi fuerza. Porque ¿qué tal si tengo que elevar un cuerpo, no sé, a un tercer piso? Va a ser mucho más complicado, ¿no? Subir un cuerpo a un tercer piso. En cambio, con una máquina va a ser algo sencillo. Entonces, vamos a ver. El concepto de máquina es bastante simple. ¿Cómo se dividen las máquinas? Las máquinas primero se dividen de la siguiente manera. Se dividen en palancas. Las palancas tienen un concepto también sencillo. No se olviden que ha habido un filósofo que dijo, denme un punto de apoyo y una palanca y yo moveré el mundo. Entonces es bastante importante el uso de las palancas. Data desde la antigüedad, ¿no? Miles de años hacia atrás, imagínense, en la época de las construcciones de las pirámides, etcétera. Ellos ya tenían el conocimiento bastante amplio de las palancas. Luego tenemos la famosa rueda. La rueda es uno de los factores importantes para el progreso de diferentes civilizaciones. Ustedes saben que cuando llegaron en 1492 Cristóbal Colón y demás descubridores a América, encontraron algo interesante. No existía la rueda en esta parte del mundo. Todavía no se había inventado. Y es por eso que históricamente se le atribuye el retraso que tenía este lado del mundo, precisamente por la falta de un artefacto tan importante como es la rueda. ¿Ya? Entonces, después de la rueda tenemos las poleas, las famosas poleas. Esto sí que es importante, ¿no? Las poleas se dividen en dos tipos, poleas fijas y poleas móviles. La combinación de ambas, ¿ya? La combinación de ambas, poleas fijas y móviles, se llaman polipastos. En realidad, las poleas fijas ayudan a las móviles y las que hacen el trabajo de amplificar la fuerza son las poleas móviles. Pero es muy importante también tener en cuenta que las poleas fijas cambian la dirección de las fuerzas según lo necesitemos, ¿ya? Eso ya vamos a ir viéndolo en el transcurso de los problemas, de los ejercicios de esta y la siguiente clase. Pero los polipastos se pueden clasificar en tres grandes grupos, ¿ya? En tres grandes grupos. En aparejos potencial, ¿ya? En el aparejo diferencial. Por si acaso, hay dos tipos de poleas, como les decía. En cuanto a las móviles y a las fijas, en su montaje puede cambiar mucho. Hay diferentes tipos de aparejos potenciales, ¿ya? También hay diferentes tipos de aparejos diferenciales. Ustedes van a encontrar
que tienen diferentes nombres definitivamente, ¿ya? Estos aparejos, diferentes, hay muchos nombres. Por ejemplo, el aparejo diferencial tiene el nombre de tecle, por ejemplo, ¿ya? Así que no se van a hacer ningún problema, ni tampoco se confundan si encuentran diferentes nombres para especialmente los montajes de las poleas. Bueno, como les decía, tenemos las poleas. ¿Se está viendo el video? Creo que se ha congelado. A ver, por favor, me dicen. Hola, hola. No se nota, solamente la pizarra. A ver, ahora sí, ¿no ve? Sí, sí. Sí, ya, ahora sí. Me van a decir porque creo, ya. Entonces les decía, tenemos los aparejos factoriales, a eso me falta, los aparejos factoriales, los aparejos potenciales y los aparejos diferenciales. Estoy poniendo acá simplemente sus iniciales porque lo tienen bien explicado en la hoja de trabajo que les voy a enviar. Ya, entonces, ya estábamos en palancas, ruedas, poleas. También tenemos el torno, bastante importante. Luego hay otros que no los he mencionado en la hoja que les estoy enviando, aunque si desean les explico más, pero tenemos el tornillo, ¿ya? Y la cuña. No se encuentran en todos los libros estos dos tipos de máquinas, pero sí forman parte de las máquinas simples. En cuanto al tornillo, tenemos, por ejemplo, los diferentes aparatos como más o menos las gatas, pero no es hidráulica, las gatas son gatas mecánicas que simplemente girando un tornillo pueden levantar un auto para cambiar su neumático, su llanta. Entonces estos tornillos son más antiguos. Obviamente hoy en día se utilizan más las gatas hidráulicas, pero en cuanto a otro tipo de tornillos, sí se utilizan las prensas, por ejemplo. Ustedes seguramente le han ayudado a su mamá alguna vez con una máquina de moler, por ejemplo, para moler choclos o moler carne. Una de esas máquinas tiene una prensa que se pone al borde de la mesa y se va atornillando, ¿no? Esos son los tornillos. Y bueno, las cuñas que ustedes han visto muchísimas veces, los choferes de camiones grandes en especial utilizan, son de este tipo, ¿no? Tienen esta forma, la colocan al piso, aquí está la llanta, para que el vehículo no se mueva por su gran tamaño y su gran peso. Entonces ahí está la clasificación de las máquinas simples. Por favor, esto lo voy a borrar para entrar a la parte de estática. Esto lo vamos a ir viendo más que todo en los problemas. Sus principios están explicados también en las hojas que les tengo ya lista, pero yo igual les voy a explicar en sus principios. Muy bien, tenemos en estática, primero, el estudio del equilibrio, ¿ya? ¿Qué estudia la estática? El equilibrio. Estudia el equilibrio. ¿Ya? La estática es una rama de la física. Ahora, sabemos que hay dos tipos de equilibrio, por si acaso. Tenemos el equilibrio estático y tenemos el equilibrio cinético. ¿Cuál creen que es la diferencia entre estos dos tipos de equilibrios? Entre el estático y el cinético. A ver, ¿quién me dice? Cinético es como... A ver. ¿Alguien me puede decir cuál es la diferencia? No les dice nada el nombre. Si yo coloco
por ejemplo, este marcador sobre una mesa. Por el equilibrio estático es que se mantiene en un solo lugar y en un solo contorno, y el cinético es que se va moviendo, pero manteniendo un equilibrio en sí. Exacto, muy bien, su mismo nombre lo dice, muy bien, gracias, está súper, tu respuesta está muy bien. En el equilibrio estático vemos un reposo aparente. ¿Por qué digo aparente? Ustedes, por ejemplo, en este momento tal vez están sentados en una silla delante de su escritorio, o tal vez están en su living y están sentados normalmente, es lo que creo, y aparentemente no se están moviendo. Sin embargo, si alguien nos viera desde fuera o desde un lugar muy alto, no nos va a ver quietos, va a vernos mover junto con la Tierra, ¿no? Porque la Tierra está girando. Entonces, la Tierra al girar también nos hace girar a nosotros, pero estamos en un reposo estático aparente, ¿no ve? Ese es el reposo estático. Y el cinético es el que tiene la Tierra. Por ejemplo, sabemos que la Tierra está girando, pero está en equilibrio. Por eso es que nosotros no sentimos ese movimiento. Y aunque no crean, es un movimiento bastante alto, es un movimiento bastante grande, ¿ya? Una velocidad alta. Entonces ahí está la diferencia. En el equilibrio cinético, la velocidad es constante. La velocidad es constante. Y en el equilibrio estático, la velocidad aparente es cero. Pero ya sabemos que en el fondo no es así. Pero sí estamos viendo en nuestro contorno, como precisamente hace ratito nos ha dado la respuesta a su compañera, entonces esta velocidad va a ser cero para nosotros. Ya, entonces tenemos como primera condición de equilibrio, la primera condición de equilibrio, que la sumatoria de fuerzas es igual a cero. La sumatoria de fuerzas que se aplica a un cuerpo da como resultante cero. Puede ser que nuestro cuerpo tenga fuerzas o se aplique sobre un cuerpo fuerzas, ya sean en el eje X, en el eje Y, estén desplazadas. Entonces, si hay dos ejes, vamos a tener que la sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a cero. En el eje Y es igual a cero también, la sumatoria de fuerzas en cada eje. Y si estamos en el espacio, también la sumatoria de fuerzas sobre el eje X va a ser igual a cero, ¿ya? Esa es la primera condición de equilibrio, que la sumatoria de fuerzas sobre un cuerpo sea igual a cero. Es decir, no haya una resultante y por lo tanto no se mueva ese cuerpo, esté en un reposo aparente, obviamente. La segunda condición de equilibrio, que es bastante importante para complementar la primera, es que la sumatoria de torques o momentos, así le llaman, sumatoria de momentos en un determinado punto O, también es cero, ¿ya? Y si quieren, la sumatoria de torques, también se llama torques, en un punto O, es igual a cero. Esa es la condición segunda de equilibrio. Ahora, seguramente ustedes no saben qué es un momento o torque, ¿ya? Entonces les explico. ¿Qué es un momento o qué es un torque? Momento o torque. Un momento o torque es la aplicación de una fuerza perpendicular, ¿ya? Que tiene 90 grados por una determinada distancia respecto a un punto de giro O, que yo he puesto acá, ¿ya? Respecto a un punto de giro O. Les voy a explicar de una manera más sencilla para que me puedan entender. Imagínense que yo tengo una puerta, ¿ya? Sabemos que las puertas se pueden mover gracias a unos aparatitos que se colocan acá. Son unas láminas metálicas, normalmente tienen 3. Algunas puertas que son livianas tienen 2 en los extremos, pero
La mayor parte de las puertas tiene 3. Estos aparatitos metálicos, que son de este tipo, ¿ya? Ustedes lo pueden observar en sus casas, van a ver las puertas. Tienen orificios. Este lado está sujeto al marco de la pared, ¿ya? Está sujeto al marco de la pared. Y este otro lado de la lámina está sujeta a la puerta. Estos son los tornillos que sujetan. Acá tiene un sistema, simplemente es un orificio y tiene atravesado una barra de metal bastante fuerte y resistente, y esto hace que se mueva. Esto se llama bisagra, ¿no? Ustedes tienen las bisagras ahí, se van a fijar. Entonces, estas bisagras tienen la función de que la puerta se pueda mover, ¿no? Se pueda abrir y se pueda cerrar. Entonces, acá tiene el agarrador de su puerta. La perilla, agarrador, sujetador, depende, ¿no? Pueden tener también algunas puertas su chapa dentro de casa, pero de todas maneras, hagan ustedes la prueba. Vamos a suponer que esta puerta se puede empujar y se va a abrir hacia adentro. Si yo agarro mi dedo, o si quieren mi mano, mi puño, y presiono en este punto, ¿ya? Imagínense que yo presiono en este punto, cerca al borde de la puerta donde se encuentran las bisagras, van a observar y se van a dar cuenta que se necesita mucha fuerza para poder abrir la puerta. ¿Por qué? Porque esta distancia de la fuerza que estoy aplicando al punto de giro por donde se puede mover la puerta, puede girar, es bastante pequeña. A medida que yo me aproxime al borde externo de la puerta, o mejor si lo hago de la perilla o el sujetador, acá yo no voy a necesitar empujar con mi puño. Hasta con solo mi dedo empujando con poca fuerza, voy a poder mover la puerta. ¿Por qué? Porque esta distancia es mucho mayor, ¿no? Esta distancia es grande. Entonces, eso es un torque. Cuando yo le aplico una fuerza, y esto puede girar, puede moverse respecto a un punto de giro. Entonces, eso es un torque. Por favor, sáquenme un screenshot, lo voy a borrar y voy a colocar un gráfico para que puedan entender mejor. Ya. La puerta, vista desde arriba, ¿ya? Acá está la perilla. Y no se olviden que hay puertas que se pueden abrir a ambos lados. Entonces aquí está la bisagra, están las bisagras que sujetan la puerta. Entonces, yo la fuerza que les decía que aplico, digamos, es acá, cerca al punto de giro. Esta distancia de pequeña, esta fuerza va a tener que ser grande para mover la puerta, para lograr que se mueva. Pero si me voy más al extremo, si me voy al borde prácticamente, voy a tener que usar una fuerza pequeña. Una fuerza pequeña, ¿por qué? Porque esta distancia es mucho mayor, ya que el producto de la fuerza por la distancia es lo que se llama momento. Por ejemplo, acá voy a tener el primer momento, el momento 1. Va a ser esta fuerza por esta distancia, ¿ya? Y vean el producto. Si la fuerza es grande, porque la distancia es pequeña, voy a poder compensar y poder mover la puerta. Pero para este otro caso, voy a tener un momento 2. Vean, es una fuerza pequeña, pero la distancia es grande, por una distancia grande. Entonces, ahí está. Eso es el momento, el producto de la fuerza por la distancia, ¿ya? Obviamente, en ese caso, sí lograré que la puerta se abra, ¿no? Se mueva. Entonces, ahí voy a poder mover la puerta. Entonces, ustedes pueden ver
podrá la puerta girar sobre la bisagra, ¿no ve? Aplicándole la fuerza. Y esta fuerza tiene que ser perpendicular, es decir, tiene que tener 90 grados, vean, respecto a la línea de giro, a la línea horizontal. Entonces, siempre 90 grados, 90 grados, ¿ya? Entonces, podemos definir otra vez el momento como la fuerza por la distancia. Eso es, ¿ya? Y esta fuerza es perpendicular, no se olviden. El momento es igual a la fuerza por la distancia. A ver, vamos a hacer y algo importante. Los momentos tienen su signo. Los signos. Cuando, por ejemplo, en este caso, esta puerta se está moviendo en sentido antihorario. No se olviden las agujas del reloj, ¿ya? Vamos a imaginarnos que tengo aquí las agujas de un reloj. Están ahí las localizaciones de las horas. ¿Cómo se mueven las agujas de un reloj? En este sentido, ¿no ve? Avanza en este sentido. Cuando el momento o torque se mueve en el sentido de las agujas del reloj, se considera negativo. Cuando se mueve en el sentido contrario de las agujas del reloj, se considera el momento positivo. En este caso, la puerta estaría girando, vean, de esta manera, en este sentido. ¿Es igual que las agujas del reloj o en sentido contrario? A ver, ustedes díganme. Estoy esperando que me respondan. ¿Esta puerta en qué sentido se está moviendo? ¿Igual que las agujas del reloj o en sentido contrario? En sentido contrario. Contrario. Muy bien, en sentido contrario, gracias. Gracias. Subi me ha respondido, ¿no? Entonces es positivo. Si se mueve en sentido contrario, es positivo. Ya creo que ahí solamente Ariane, Subi, Manuel que responde por chat, pero no puedo estar leyendo cada rato, entonces son los únicos que van participando. ¿Ya? Díganles a sus compañeros también que participen, por favor. Ya, entonces, fíjense, este sentido es positivo, antihorario. El sentido horario es negativo, muy importante. Vamos a resolver un pequeño problemita, sencillo y simple, ¿ya? Este problema. Voy a dibujar una puerta. Y vamos a suponer que es ese tipo de puertas que se puede abrir a ambos lados, ¿ya? Ustedes saben que los cines, los restaurantes tienen estas puertas, ¿no? Ese tipo de bisagras son especiales. Las puertas se abren a ambos lados. ¿Qué sucede? Voy a suponer que hay dos grupos de personas que están tratando de abrir la puerta hacia un lado y hacia el otro lado. Vamos a ver, acá hay una persona que le está aplicando una fuerza de 80 newtons. ¿Ya? Aquí hay otra persona que le está aplicando una fuerza de 20 newtons. Aquí hay otra persona que le está aplicando una fuerza de 10 newtons. Entonces hay tres personas. ¿Ya? Las distancias. La primera distancia desde el final o el comienzo de la puerta, como quieran llamarle, hasta la primera fuerza, vamos a suponer que es de 20 centímetros. Esta otra persona, entre fuerza y fuerza, hay una distancia de 50 centímetros y acá hay una distancia entre 60 centímetros. Entonces vean, la puerta tiene una longitud de 1,30, ¿no? Miren, 60, 100, más 50, 110, más 20, 130. O sea, 130 centímetros o 1,30 m. Vamos a
suponer que acá también hay otro grupo de personas y están luchando también por abrir la puerta. Ya, acá hay una fuerza, le vamos a poner de 20 newtons. Acá vamos a poner otra fuerza que sea de también 20 newtons. Y aquí una fuerza, ahí, una fuerza que sea de 50 newtons. Ya, esta distancia vamos a suponer que es de 15 centímetros. ¿Ya? Esto que se lea bien. 15 centímetros. Acá. A ver. Aquí vamos a suponer que hay una distancia de 65 centímetros. ¿Ya? 65, 70, 80. Y aquí hay una fuerza de 40 centímetros. No, 50 tendría que ser. 50 centímetros. Acá que sea mejor de 75. Y así aquí va a ser 40. Ya, listo. Entonces, vean, hay una lucha de personas que están aplicando diferentes fuerzas para tratar la unión, ¿ya? Entonces, les decía, aquí hay una lucha de dos grupos de personas. Unas que tratan de abrir la puerta en este sentido, en el sentido antihorario, y estas en el sentido horario. La pregunta es, ¿hacia qué lado se va a abrir la puerta? Entonces, en este caso, tenemos que hacer la sumatoria de momentos, ¿ya? Y vamos a ver cuánto sale ese resultado. Tenemos que encontrar la sumatoria de momentos. En este punto de giro, en el punto O, vamos a entonces aplicar eso. Vean que todas estas fuerzas van a ser positivas porque están tratando de abrir la puerta en este sentido. Están empujando la puerta en el sentido, como les decía, antihorario. En cambio, estas otras estarán empujando la puerta en el sentido horario. Entonces, estas son positivas. Vamos a ir haciendo. La primera fuerza, esta es la fuerza 1, esta es la fuerza 2, la fuerza 3. Esta será la fuerza 4, la fuerza 5, la fuerza 6. Vamos a empezar con la fuerza 1 por su distancia. No se olviden que es fuerza por distancia. 80 newtons por 20 centímetros. Ya. 80 newtons por 20 centímetros. Más la fuerza 2, que es 20 newtons por 50 centímetros, más 20 centímetros. No se olviden que es la distancia desde la fuerza hasta el punto de giro. Entonces hay que sumar las distancias. 50 más 20, 70 centímetros. ¿Ya? Observen, por favor. Y por último, la fuerza 3, que es 10 newtons, más 10 newtons por 60 más 50, 110, más 20, 130. 130 centímetros. Muy bien, pasamos a la fuerza 4. Esta fuerza está empujando en este sentido, es antihorario. En el sentido antihorario, entonces va a ser negativo. Menos 50 newtons por 15 centímetros. Y está 15 centímetros. Pasamos a la fuerza 3. Menos también porque es negativa. 20 newtons por, ahora fíjense, 75 centímetros más 15 centímetros. 75, 80, 90 centímetros, ¿no? Hasta el final. Por 90 centímetros. Menos, por último, 20 newtons por lo mismo, ¿no? Toda la dimensión, que es 130 centímetros. Tenemos que hacer esa multiplicación y suma, por favor. Ayúdenme. Utilicen su calculadora y me dictan.
Ya, por favor, hagan eso y me van dictando. 80 por 20 más 20 por 70 más 10 por 130 menos 50 por 15 menos 20 por 90 y menos 20 por 130. ¿Cuánto le sale? Menos 850. Muy bien. Menos muy bien. 850. Menos 850. Por si acaso, newtons por centímetro. Obviamente, esos centímetros tengo que transformarlo a metros, ¿no? No hay problema, lo voy a transformar para que sea compatible y todo esté en un sistema. 100 centímetros son 1 metro y por lo tanto la sumatoria de momentos en el punto cero va a ser menos, entonces dividiendo entre 100 va a ser 8,5 newtons por metro. Listo, ese es el resultado. Pero la pregunta era, ¿quién gana en abrir la puerta? ¿Este grupo o este otro grupo? ¿Qué signo tiene? Negativo, ¿no ve? Tiene signo negativo. Entonces, ¿en qué sentido se está abriendo o moviendo la puerta? En el sentido horario. Muy bien. En este sentido, estas personas han ganado, ¿no? Estas, las que están acá, están logrando empujar la puerta hacia este lado. Pero vean, es un valor bajo, bajito con el que están ganando, pese que sus fuerzas son mayores. Este es 80, este es 20, se compensa, este es 10, este es su mayor fuerza, ¿no? Estos tienen menos fuerza. Si yo aquí le ponía 30, es muy posible que ellos iban a ganar, ¿no? Pero vean, de esa forma, por ejemplo, podríamos resolver un ejercicio de ese tipo. ¿Ya?